diferencias entre Cusco y Chanca. A ver, voy a organizar eso y ya pues de una vez tocamos uno de estos días. ¿Ya? Por favor, gracias, profe. Excelente, está bien. A ver, un momentito. Un momentín, un momentín. Ya, estimado, está transmitiendo en vivo ya. Entonces, estimados amigos, en la clase pasada hemos trabajado el pi más el ta. Ya es un tema muy usual, muy importante conocer el pi más el ta. En esta ocasión vamos a un poquito más continuar ya esta parte más el ta, pero vamos a entender un poco más cómo nosotros podemos, en este caso, eh, utilizar otros sufijos más para poder, en este caso, entender mucho mejor o aprender más cosas, ¿ya? Entonces, wow, según pantalla, ¿se ve mi pantalla de mucho manacho? Digo, digo, Ari, 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 chichigari. muy bien. Excelente, estimados amigos. Mira, ya nos encontramos en esta parte, ¿ya? Donde vamos a trabajar un poco más de lo que viene a ser nuestra pregunta interrogativa, ¿ya? Entonces, mira, haciendo un recordatorio sencillo de lo que hemos trabajado la anterior semana, o digo, la anterior clase que ha sido el día lunes, hemos, hemos estado viendo el pita, ¿ya? Lo que hemos trabajado es el pita, el pronombre interrogativo, pita. Entonces, este pronombre que estamos viendo, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Siempre va a estar unido, estimados amigos, el pita, lo que estamos viendo, ¿ya? Siempre nace de la unión de dos elementos, pi más el sufijo ta. Y como te dije, el ta siempre tiene esa función de trabajar directamente con quién. Cuando yo trabajaba el pita, siempre tenía en cuenta lo siguiente, que este recurso se traducía o este sufijo como los siguientes. A los, mm, ya, a los, también se trabajaba como a las, también los, las, todo esto era traducción. Pero nos enfocábamos en esto, ¿eh? Pita, ¿para quién decir? Entonces, pita realmente se traducía en el caso al castellano como pita, como a quién, ¿ya? Pita se traducía como a quién. Ya está. Ya tenemos esta. Esta es la pregunta que vamos a trabajar hoy día. ¿Me entiende? O sea, Pita siempre va a estar enfocado en ello. ¿Ya? Pita, ¿a quién? Y cuando nosotros queremos, en este caso, estimados amigos, mm, dar una respuesta a esto, siempre la respuesta ha sido ¿qué? La respuesta siempre, estimados, ha sido personas, animales o cosas. Entonces, personas, animales u objetos. Siempre este ha sido, estimados amigos, nuestra respuesta. Entonces, ojo, estimados, aparte de que te encontrabas con Pita, siempre te he sugerido desde el inicio que el recurso, el sufijo ta, siempre te va a indicar que la respuesta siempre va a estar unido con el sufijo ta. Pita, ¿a quién? Ahora, aquí tú respondías y dirías, mamaita, podrías poner guaujita o guarmita. Eh, Animales, aljuita.
O sea, en todos los casos siempre el ta ya te daba una idea de respuesta. La respuesta siempre era con ta. ¿Ya? Jauriguepush. Guaujita, mamaita, ¿ya? Warmita, aljoita. En todos los casitos siempre nos va a dar eso. Entonces, como una regla general, yo te indicaría que cuando te preguntan y te dicen ya opita, siempre tienes que tener en la mente esta idea de que el ta va a ser tu elemento que te va a ayudar a entender mucho mejor. Entonces, a esto nosotros en la anterior clase hemos trabajado una regla muy importante, que cuando nos preguntamos con el ham, siempre mi respuesta va a ser con el ñuja. Esta también era una regla muy importante que vas a ir conociendo durante o que vamos a ir utilizando durante todo este tiempo. ¿Me entiendes? O sea, si tú quieres, en este caso, hablar del quechua o preguntarte, lo que deberías entender es lo siguiente. Toda la vida, cuando me preguntan con ham, siempre voy a responder con yoga. Estas son algunas reglas importantes que debes conocer. ¿Ya? Lui ronacona, achka ronacona, kaita mana yachangucho. Esto no saben. Entonces, cuando te pregunta ham y mata robanqui, ¿qué me van a decir? Ham. Y la respuesta va a decir, Ham, tu suni. No, siempre va a ser con el yoga. Por ejemplo, dice, Ham, ¿ya? Pita, ha, wanki. Mire, estimado, se cumple la regla. El Ham siempre te he dicho, wow, siempre va a terminar con el inki. Y aquí he utilizado el recurso que estoy utilizando. Ham, pita, Hawanki. Y aquí el sufijo ta es el elemento importante. Ya, Ojampita, Hawanki, yo te digo, ¿eh? ¿Y cómo responderías a esta pregunta? Como ya te dije que el ta siempre nos va a pedir como respuesta el sufijo ta, yo debo responder con ñoja. Entonces, esta es la regla número uno que nos dice, ñoja, ¿ya? Y puedo decir, mamai, a mi mamá, y le agrego ta. Mamaita, ta, Wane. O sea, siempre la respuesta va a tener esta estructura. Ya, o campita jabanki, no jamamaita, jabane. El ta siempre va a ir en la respuesta. O sea, esta es una regla muy común, muy importante, que nos va a ayudar a practicar o a realizar nuestros diálogos. ¿Ya? Y entonces aquí ya le puedes agregar, Kangri, no Kari. O sea, va a depender ya mucho después de cómo tú quieres agregar a tu pregunta. Entonces, la primera parte, la pachiquis fue cuando llegué con imachatan y escape con una punchaita, pucuita, cotichitaban y hachashanchis. Estamos aprendiendo preguntar y responder. Si yo te pregunto, ya, Okan, en pita kawangi, no kamamaita kawani puedo decir. Aquí, esta Y que me está dando es el posesivo que hemos avanzado, ¿eh? Mamá y mi mamá. Pero también puede cambiar, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto, Pan, ¿ya? Pita, Yanapanki. Pan, pita, Yanapanki. Igualito, estimados. Aquí el elemento sorpresa, el elemento importante, el elemento principal es el pronombre interrogatorio. Pi más el ta. Y aquí está, mira. Campita y alapanqui. Campita. ¿Y qué voy a responder? Si yo puedo responder, por ejemplo, no ca, misi, gato. ¿Puedo yo decir, oye, yo voy a ayudar a tu gato? En este caso puedo poner el posesivo de tu gato. Misiki. Aquí está, mira. Misiki. Pero luego le puedes agregar el ta. ¿Ya? Noja misiquita, jawarizque. Misiquita, ¿qué cosa? Yana, pa, ni. Ok, o sea, estimados amigos, el posesivo puede ir para la primera, segunda, tercera persona, no importa. Lo que importa aquí es el pita, pita yana panchi. Entonces, para toditos que están viéndonos por las redes sociales, nos están en clases por mí, entiendan esto toda la vida. Cuando me preguntan con el can, mi respuesta es con el no. Esto, por ejemplo, son preguntas en tiempo. ¿En qué tiempo? En tiempo presente.
¿Ya? En tiempo presente son estas preguntitas o en el tiempo, en el ahora. ¿Cómo se dice tiempo presente, profesor, en quechua? Y manikun matajri. Se dice kunan pacha. Kunan pacha. El tiempo presente. Ahora, kunan pachapi, dice. Kampit kawanki, no kamamaita kawani. Kampita yanapanki, no ka misikita yanapanki. Ah, no entendí, profesor, otra pregunta. Mira, vamos a poner. Tú, te digo, pita, ¿a quién qué cosa estoy diciendo? ¿A quién? Ahora voy a poner un verbo. Campita, Wailunki podría ser. Wailunki. Tú a quién quieres, a quién amas. Y la regla siempre, el can, ¿con quién va a ir? Siempre con el linki. Esta es una regla, papicha. Keita y achanaquiarinta. Dice, Campita. Wailunki, ¿tú a quién amas, a quién o de quién estás enamorado? Algo así la pregunta. ¿Y cómo sería mi respuesta? Si me han dado can, mi respuesta va a ser con él. No. No ka. ¿Qué cosa? Mira, fíjate, aquí era Wailunki. Aquí abajo va a ser Wailuni. ¿Por qué? No ka siempre va a ir con el ni. ¿Me entiendes? ¿Ya? No ka Wailuni. Ahora, el pita ya me está pidiendo, ya me está dando la idea a quién vamos a querer, a quién vamos a amar. Eso es lo que me está dando. Entonces, ¿qué voy a completar, estimados aquí? Y mantener junto a China, ¿ya? ¿Qué cosa voy a completar? Una persona puede ser alguien que nosotros vamos a querer amar. ¿Me entienden? ¿Ya? Mira, veamos. Dice, Campita Wailunki. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Entonces, aquí el Pita ya me está pidiendo información. Entonces, aquí en este espacio blanco, aquí en este espacio que estoy bloqueando, tengo que poner a la persona. Puedo poner al animal, puedo poner una profesión. Imagínate que yo quiero a mi perro o al perro. Puedo poner noja, algo y siempre con el ta. ¿Pero por qué con el ta? Porque mi pregunta está con el sufijo ta. Pita. Kan pita wayungi, no ka alkota wayuni. Ahora sí. Y siempre te voy a dar esa idea, estimados amigos. ¿Me entiende o no me entiende? ¿Cuántos me han entendido? ¿Ya? ¿Me han entendido o no me han entendido? Si han entendido, denle me gusta. Profesor, una consulta. ¿No sería también noca alcuita wailuni? Eso es opcional. Si tú quieres, puedes poner noca alcohita a mi perro o simplemente digo noca alcohita. ¿Cuál es la diferencia? Mira, fíjate, estimado. Cuando yo pongo esta expresión, dice noca alcota, que ahora ya me churaron un saliente acá y te mancharanchis para y me da trabajo. ¿Ya? Veamos aquí, mira. ¿Qué dice? La pregunta es campita wailungi. Y yo te respondo, no, Wayuni. Este no Wayuni se traduciría como yo, ya, amo o quiero al perro. ¿Por qué al perro? Porque aquí, estimados amigos, no estoy utilizando en este espacio, ya, antes del tan, no estoy utilizando ningún posesivo, sino estoy refiriéndome al perro de frente, si yo amo al perro. Pero puede cambiar cuando yo utilizo un posesivo. No ca, ¿qué pongo? Algo, aljuita. En este caso sí cambia porque aquí estás utilizando un posesivo. No ca aljuita. Ahí puedes aumentar. Guay, luni. Aquí sí la expresión es distinta porque aquí yo estoy indicando posesión. Entonces, si yo indico la posesión, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Aquí, sí, mi traducción también va a ser distinta. Ya no va a decir, no, cuando yo amo al perro, sino mi traducción sería, yo amo a mi perro. Y pero, ¿de dónde sale este mi? Este mi, estimados amigos, sale por el posesivo. Pero aquí no existe el posesivo.
Entonces, esas pequeñas diferencias que nosotros podemos encontrar hacen que una expresión varíe. ¿Me entienden? Noqa alquyta waylluni, noqa alquta waylluni. Son dos cosas distintas. ¿Entendido? Una consulta. Acá también podemos responder de otra manera también. Ñoqa alqoykita waylluni también. Podría ser. Claro, Pero ¿cómo claro. me doy cuenta cuál respuesta debo dar cuando me preguntan ñoqa alqota waylluni? Entonces, la primera respuesta así directa, ¿cuál? Porque se podría dar también esa respuesta, profe. ¿Cómo yo determino cuál es la respuesta más directa a la pregunta? De acuerdo al contexto. Ah, Ajá, de acuerdo al contexto. ¿Ya? Porque todas las opciones son válidas. Ya, claro. así como en castellano, mira, yo te pregunto, oye, ¿a quién amas? Y entonces, imagínate en este caso, tú ves a tu perro y le dices, oye, yo amo a mi perro. En este caso estoy diciendo, yo amo a mi perro. Pero tal vez yo no amo a mi perro, sino amo al perro que cría mi vecino. Entonces, pues yo amo a tu perro. Ahí sí es distinto. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? El contexto en el que yo me encuentro. ¿Me entiende? O sea, el contexto, por eso que ya es muy... Así como en el castellano usted habla de acuerdo al contexto. Por ejemplo, hoy día dices, yo cocinaré tu comida. A tu esposo le dice, oye, yo voy a preparar tu desayuno. Le estás diciendo tu desayuno, el tuyo. Pero cuando estás sola, dice, oye, yo voy a preparar mi desayuno. Va a depender del contexto. O cuando tu mamá te visita a la casa y le dice a tu esposa, sabes que yo voy a preparar el desayuno de mi mamá. O simplemente yo voy a desayunar, o yo voy a preparar su desayuno. O sea, va variando de acuerdo a la situación. Y otra ¿Entendido? consulta, profe. A ver, Ahorita la pregunta que estamos haciendo es con segunda persona, pero no ya. daría en primera persona, como por ejemplo, ñoqa, pita, en presente no daría, pero en futuro creo que sí. Ñoqa, pita, guaylloni, digamos, no hay mucha coherencia. No se daría entonces la pregunta en primera persona, en tiempo presente. Claro, es que depende mucho de la situación. Por ejemplo, en el quechua hay situaciones en las que tú, por ejemplo, ¿en qué situación podemos dar en el tiempo presente? A ver, te voy a explicar. Por ejemplo, un día de esos, ¿ya? Estás medio inconsciente, ¿ya? Si tú estás medio inconsciente, ¿qué va a pasar? Tú le dices, oye, ¿yo a quién voy a ayudar? No estaba atento. Aquí sí podría ser en un tiempo presente. O sea, en el quechua también, ¿ya? También utilizamos, ¿qué cosa? Por ejemplo, ¿qué te decía? Ya, mira. eh, a ver, un momento. Ya, mira. Tú puedes, en este caso, utilizar esta expresión en el tiempo presente, ¿no es cierto? Cuando tú estás en un estado inconsciente. Justo habla de eso cuando hablamos en quechua, de un pasado inconsciente que se suele suceder. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos encontramos en estado de ebriedad, en estado tal vez estás alucinando, en esas situaciones también habla el quechua. Ya no todo es tiempo presente o pasado simple. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo había cantado, tú no te das cuenta de una acción, pero has realizado. Entonces puede existir esa pregunta. ¿Ya? No, repita, Yanapani, ¿yo a quién ayudo? O simplemente llegas a una reunión y pues, oye, ¿yo a quién ayudo? Ahí, por ejemplo, en castellano se utiliza esa expresión, también puedes utilizarlo en el quechua, ¿ya? Entonces va a depender mucho también el estado en el que tú te encuentres. Alguien está comentando por ahí, creo. A ver, vamos. Dice, ¿podemos utilizar pitam? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos utilizar pitam o solo nos quedamos con pita? Sí, creo. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Y me muchísimo, alguna. Mm. Enfatizador. Claro, podemos utilizar, estimados, en este caso como enfatizador, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? En vez de decir campita guayunqui, yo quiero darle más musicalidad, más sentido, más ritmo a mi oración, puedo decir campita guayunqui, utilizando un enfatizador. Ñuja
algotam wailuni. Aquí también puedes utilizar nocaca algotam wailuni, utilizando todavía doble enfatizador. O sea, estimados amigos, mira, veamos aquí, ¿ya? Tenemos formas sencillas, formas en las cuales no vas a utilizar campita wailuni, pero esta forma también, más adelante, tú puedes utilizar y decir de la siguiente manera, can pitam wailunki, ¿ya? Y mi respuesta también va a ser muchas veces utilizando el enfatizador sí o deseo. Y puedo decir, no caca algo tam wailuni. O sea, aquí sí estás utilizando. Pitam, ¿a quién? ¿No es cierto? Entonces, eso es una posibilidad. Ahora, estimados amigos, mira, voy a darles un ejemplo muy interesante, ¿ya? Para que los que tal vez están un poco aquí confundidos, vamos a ver. Mira, fíjense, estimados amigos, vamos a regresar a un modo simple. Pongamos aquí, ¿ya? Imagínate que mi oración es esta, ¿ya? Por ejemplo, ya. Campita Wailunki, en un modo más simple. Estas primeras clases del pronombre pi nos van a ayudar a entender todos los demás pronombres donde vamos a aprender a preguntar, ¿ya? Esta es una de las maneras más simples de preguntar. Ya, o campita Wailunki, o pita, para que no preguntes, pita Hawanki, para que no te equivoques, pita Hawanki. Yo tengo esta estructura, campita Hawanki. Entonces, ¿qué puedo hacer frente a esta situación? Y mata, Ruraima. Primero, mira, te voy a enseñar a responder. Una forma sin posesivo. Sin posesivo. ¿Cuál sería? Sería no ca, algo, y de frente el aumento ta. Algo ta, ja, wan. Una forma sin posesivo que diría, yo miro al perro. Esta es la forma sin posesivo, estimados amigos. Mira, fíjense, tú puedes responder de esta manera. La primera sería una forma de responder sin posesivo. Y dice, noka al kota kawani. Noka al kota kawani. Yo miro al perro. De frente. No hay necesidad de poner un posesivo. La primera forma. Ahora, yo puedo responder con posesivos. Mira, fíjate, ¿eh? Aquí que yo quiero dar versiones, ¿ya? Dice, formas, porque son varias formas, maneras, ¿ya? ¿Qué vamos a poner? Formas con posesivos. Escúchenme esto, porque esto mismo vamos a utilizar en las demás preguntas, va a ser un elemento vital, por eso nos estamos demorando un poquito, ¿ya? Dice, la pregunta del día de hoy es Campita Kawanki. Esa es mi pregunta. Entonces, como yo tengo mi pregunta, la primera manera de responder aquí, estimados, es utilizando una forma sin posesivo. Y la forma sin posesivo es no al j kawani, que dice yo miro al perro. Esa es. Ahora, yo puedo responder con posesivos. El primer posesivo sería yo miro a mi perro. Fíjate, en este caso, yo estoy utilizando, estimados amigos, un posesivo. ¿Y cuál es el posesivo? Yo miro a mi perro. Camilita, enchufa esto por ahí, por favor. Entonces, en este caso, yo pongo y digo, yo miro a mi perro. Y voy a darme un tiempito para yo, en esta oración, explicarte cómo hago esto. ¿Cómo se dice yo? Se dice no. Por ejemplo, aquí está. Yo, voy a poner con un negrito, se dice no. Ya está. Miro, vamos a poner con un color verde.
y dice, noka hawani. ¿Ah? Ahora, hawani es el verbo. Ya está. Y como sé que el verbo siempre va a ir al final, voy a dejar este espacio. Este espacio que estoy dejando es para completar el objeto. Perro. Perro se dice, profesor, algo. Ya está. Aquí está algo. Hasta ahí estoy bien. Ahora, estimados amigos, ¿qué más voy a encontrar aquí? Me dice que tengo que encontrar el posesivo, mi. ¿Y cómo se dice mi? Hemos aprendido. Solo se pone una y. Al, hoy. Ya está. ¿Y cómo se dice a en quechua? Este recurso, este artículo sería, en este caso, siempre va a ser el ta. Ya está. Y ahora mi oración se forma y dice, noka alquita ja wa ni. Yo miro a mi perro. Ahora sí, entendido, ¿sí? Noka alquita ja wa. ¿Me han entendido? Esa es la forma con posesiva. ¿Entendieron o no entendieron? A ver, vamos, los que han entendido, denle me gusta a nuestra, a nuestra transmisión y los que están en Meet, a ver qué dicen. Ahí está, han levantado el pulgarcito. Muy bien. Ari Ahora, bien. Ari. ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos agregar a esto? Yo digo, yo miro a mi perro, no calcuita, jawan. Ahora, ¿qué más voy a agregar aquí, estimados amigos? Y matawan mi kaima ya pasa. Esta manera, esta es la primera forma para decir a mi perro. Pero aquí, estimados, todo esto puede cambiar cuando yo quiero responder y decir, yo miro no a mi perro, sino voy a ver a tu perro. Es, es posible esto. ¿Por qué? Porque no toda la vida, estimados, yo voy a mirar a tu perro, a mi perro, sino también puedo mirar a tu perro. Y entonces aquí sale lo mismo que esto, pero tenemos una breve diferencia. Lo que yo tengo que buscar ahora es el posesivo del tú. ¿Y cuál es el posesivo del tú? ¿Ah? Recuerda. Recuerda, Wawachay Panachay. Lo que te dije, la Y es igual a la mi. Luego encuentras, el Iki es igual a tú. La N es igual a su. ¿Ya? O sea, estos son los posesivos, ¿no es cierto? Cuando lo utilizo la Y, simplemente voy a decir mi. Cuando lo utilizo el iki, voy a decir tú. Y cuando utilizo la N, su. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo digo, ya, noka alcoy. Ah, tu perro. Entonces le agrego el iki. Alcoy, kita javane. Yo miro a tu perro. Y voy agregando eso. Noka alcoy, kita javane. Podemos utilizar de esa manera. Pito javanki. Ahora, en tercera persona también va a pasar lo mismo. Y matajkai yo quiero decir, yo miro ya no a tu perro, sino voy a decir a su perro. Mira, yo estoy diciendo, yo miro a su perro. Ah, ya no es mi perro, sino es su perro. Y aquí este posesivo su se traduce como la N. Entonces, en este caso, pongo solo una N. Y digo, noka al conta jawaria, hawani. Ya está. Estoy utilizando el posesivo. ¿Te diste cuenta que yo puedo responder, estimados amigos? ¿Con qué? Puedo responder con diferentes formas. Hasta aquí avanza, mira. He utilizado el posesivo de la primera persona, he utilizado el posesivo de la segunda persona y he utilizado el posesivo de la tercera persona. Los tres primeritos nomás he utilizado. Entonces, esto puede seguir aumentando para la primera persona plural, para la segunda persona plural y para la tercera persona plural. Pero estas son las formas que nosotros vamos a utilizar para responder
Kan pita hawanki. ¿Entendido o no entendido? Ahora sí, díganme. Umancharanquischu, yuyaychanquichishchu, imaynan campas. Vamos, ¿me han entendido? Excelente. Ari. Ari, muchacho, Ari. Muy bien. Entonces ya ustedes Mauta. pueden entender. Adelante, te escucho. Profesor, sabes que la realidad de quechua es muy, muy difícil. Porque igual que en comunicación, ¿no? Tiene verbos, tiene adverbios, o sea que muchas cosas, profesor. Y muchísimas gracias por enseñarnos. Y estoy aprendiendo bastante, profesor. Muchas gracias por compartir su enseñanza en lo mucho y en lo poco que nos está compartiendo, profesor. Muchísimas gracias. De verdad, es muy, muy variado, profesor, muy complicado. Sí, estimada, es así, pero mira, recién estamos empezando, ¿ya? Muchos van a tener dificultad, eso es cierto, pero ojo, ahorita recién estamos empezando y estamos aquí. Kan, fit, kan, con las expresiones más sencillas que podemos utilizar. Más adelante va a venir preguntas más amplias para que tú escribas, pero lo primero, nuestros textos, todo lo que les hemos compartido, están secuenciando. ¿Me entienden? Ahora, estimados, mira, tenemos el forma sin posesivo. Noqa alqota qawani. Qa noqa alqoita qawani. Noqa alqoykita qawani. Noqa alqonta qawani. Ya me estoy dando cuenta que siempre voy a estar jugando en ese plan. ¿Ya? Ahora, ya Yo, tengo. A Amar ver, José Pasarushaspa, disculpe. Cuando vamos. dice Noca al Kunta Kawani, ¿en qué tiempo? ¿Cómo es eso, profesor? Es en el tiempo presente, pues, porque yo miro a su perro. No estoy diciendo yo miraré, tampoco yo miré, sino estoy hablando yo miro a su perro. Ahora, en este instante yo miro. Eso es el tiempo presente. Pero es muy distinto cuando dices yo estoy mirando. Eso sí es un tiempo presente progresivo. Por ahora solo estamos en una expresión simple. Más adelante vamos a entrar al progresivo. ¿Ya? Ahora, lo que les estoy enseñando, estimados amigos, son formas más simples que existen en el quechua. Ustedes enfóquense en estas formas simples y poco a poco vamos a ir agregando un poco más de sufijos, un poco más complejo, algunas ideas más complejas. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Cuando terminemos el quinto libro. Por ejemplo, ahorita estoy en quinto libro con el nivel avanzado. Ellos sí ya, estas cositas ya no les enseño porque en primer yo les he enseñado al inicio, así como a ustedes. Entonces, vuestra tarea, estimados amigos, solo es repasar todo lo que hemos aprendido. Obviamente que algunos tal vez no tienen dificultad, pero estoy tratando de subir siempre todos los videos. Estos meses estamos full en el colegio, pero aún así nos estamos dando el tiempo, ¿ya? Entonces, estimados, mira, tengamos en cuenta eso, ¿ya? No al conta hawani. Pero esto puede cambiar para el tiempo futuro cuando no al conta hawasa. Ahí sí sería tiempo futuro, ¿no es cierto? Ya, pero ahorita, estimados amigos, solo estamos en el tiempo presente. Y recuerda estos elementos. Recuerda que estos son los sufijos que nos van a servir bastante. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, aparte de las preguntas que han hecho sus compañeros? Cancho, Manacho. Acá lo que usted está escribiendo todo esto, profesor, ¿lo carga Sí, lo al cargamos. Drive o otros ejemplos son al Drive? No, es lo mismo. Es el mismo. Lo vamos a subir. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estimado Huawei Panteón, ya tenemos esto. Campit Javanki. Es la preguntita. ¿Ya? Ahora, si tú quieres responder con otra persona, puedes responder aquí. Mira, Huawei Panteón. Y ya tenemos aquí, y pongo, por ejemplo, la pregunta es, Campita, voy a poner, Yana Panki. ¿Ya? ¿Tú a quién ayudas? Campita Yana Panki. ¿Ya? Y entonces, en esta situación, estimados amigos, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué voy a trabajar? Cuando me encuentro con esta situación, puedo trabajar profesiones, ¿ya? Profesiones se dice kama y kuna. A ver, vamos.
Ustedes saben profesiones. Professions and occupations, ya. Profesiones. ¿Cuáles serían las profesiones que nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, el primero que nosotros somos ya, cha, chi. Y matacama ya, chacha. Viene a ser profesor, ¿ya? Profesor. Luego vienes otra profesión, ¿ya? ¿Cuánto dice jamauta? Imat jamauta kama. Iman kama jamauta. A ver, vamos. Participen Iman kama jamauta. Maestro, Ya. Maestro, con más sabio. ¿Qué más? Erudito del pueblo. Ya no todos son jamautas. Ahí viene el amachaj. Y matacama amachaj, no es el machaj. Viene a ser el abogado. Ya. Luego tenemos otra profesión. Y matacama jo. Ya tenemos el sinchi. Sinchi muchas veces, estimados amigos, solo se refiere al guerrero. Pero ahora en la realidad lo denominan a los policías. ¿Ya? Sinchi. Puedes agregar aquí Siqicamayo, Colquetaca, hay varios. ¿Y dónde vas a encontrar las profesiones? May Pindaringui en nuestro libro de sopa de letras que se les ha compartido. ¿Y para qué estoy aprendiendo, profesor, las profesiones, ocupaciones? Ahora con esto vamos a responder a cada una de nuestras preguntas. Por ejemplo, dice, Can, Pita y Anapanqui. Todas mis preguntas estoy trabajando ahorita en el tiempo presente. ¿Y yo qué puedo hacer en este caso, estimados? Puedo agregar, ¿ya? Esto vamos a poner, ¿ya? ¿Qué voy a agregar? Simplemente voy a utilizar estos recursos para trabajar. Cambio de Yanabanki, pongo aquí. No ka, agarro una profesión. Amachaj, y pongo aquí. Amachaj. Y como la pregunta es conta, siempre mi respuesta es conta. Amachajta, jabarika y pichurar parine hinaspa, jabasens. ¿Ya? Amachajta, ya está. Chayman y matayapanki. El verbo. Yana Pani. Ya está. Así de sencillito respondemos a la pregunta. No hayamachachta Yanapani. Estoy utilizando profesiones. No quiero, profesor Amach, quiero utilizar Hamaut. Puedes poner también, no hay problema de eso. No ka, Hamau. A ver, Hamaut. Aquí, recuerden esto. Nunca existe o no existe en el quechua los diptongos e y atos, ¿ya? Entonces mi expresión sería, no ka Hamauta y le agrego ta. Hamautata, yana, pani. Aquí sería. Y otra vez utilizando el ta. No ka Hamautata, yana, pani. Yo ayudo al maestro, al sabio. Ah, no quieres ayudar al maestro, entonces vas a ayudar a nuestro amigo abogado. Noca, amachakta, yana, pani. Ya está. ¿Qué estoy Al diciendo? obstetra, profesor. Yo Ya, hago. ahorita, ¿ya? Noca, amachakta. Yo ayudo al abogado. Yo quiero ayudar al policía. Noca, sinchita, ¿ya? Sinchita, yana, pani. ¿Qué estoy diciendo? Yo ayudo a quién? Al policía. Todos estos casos, estimados, que estamos colocando aquí, simplemente hablamos de profesiones y ocupaciones. Ahora, si tú o simplemente también es una forma simple de trabajar, pero si tú quieres en este caso, estimado, poner posesivos a estos, puedes poner. En vez de decir amachaj o yachachij, ya por ejemplo, pongamos aquí, noca, yachachij, tayanapani. En vez de decir yachachij, puedo poner yachachijnita, hamautaita, puedo poner amachajnita, sinchita, puedo ponerlos posesivos. Si tú tienes tu profesor, tienes tu abogado, tienes tu maestro, tienes tu policía, puedes utilizar también. Pero son posibles respuestas para la pregunta can, pita, yanapan. ¿Ya? ¿Entendido o no entendido? Solo estamos en el can y el no.
¿ya? Entonces, estimados, hasta aquí hemos aprendido solo a responder. Cuando yo te pregunto con el can, tu respuesta va a ser siempre con el nuk. Eso nunca te olvides. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados? Kanchu manachu, kan y nuk. ¿Me entendieron o no me entendieron? Jimena Campas. O manchanguichischu manachu. Ari, Profesor, buenas Muy bien. noches. Buenas noches, buenas noches. Adelante. Una pregunta, arriba donde dice Yanapan, Ujú. Yanapanqui, ¿puede ponerlo ahí, por favor? A ver, vamos aquí. ¿Aquí? Ahí, Yanapanqui. Ujú. Solamente es el tema de la escritura. Ahí va con dos Ns. Ah, muy bien, había estado atenta. No, uno nomás, pues, se me había ido una N. Yanapanqui, ¿ya? Así nomás. Ya, Ajá. profesor. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, reclamo? Ya, excelente. Profesor, Adelante. eh, ¿cómo se llama? El Drive, ¿me podría pasar otra vez, por favor? He perdido mis chats. No lo Ya. encuentro, por favor. Me escriben más si tienen su voucher, su todo eso, entonces ya, pues me escriben y su correo más, ¿ya? Entonces, Mm, estimados amigos, ya tenemos. Esta es una pregunta ¿en qué tiempo? En tiempo presente, ¿ya? En tiempo presente. Ahora, mira, fíjate. Ahora vamos a dar un saltito, ¿ya? A preguntar en el tiempo pasado, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que cama, tiempo pasado. Imagínate cómo mata Jesús y minchis tiempo pasado. Imagínate con me. A ver, ¿alguien me puede decir tiempo pasado? No, no, silencio. Jainunchay, No, no pa tiempo. Jainunchis ayer, ñaupa tiempo. Ñaupa, pacha. Ya. No Mira, pa para que entiendan, tiempo pasado muchas veces se dice tiempo. como ripo, pacha. Este es ripo, pacha. Ya, el tiempo que se fue. Entonces, estimados Wawachay Panachay, tienes que entender aquí. Vamos a trabajar, ya, aquí, con el CAM y siempre como respuesta con el no. Ese va a ser también nuestro tema. Pero ojo, esto va a ser en el tiempo pasado, ¿no es cierto? Ahora, yo voy a hacer un recordatorio del tiempo pasado. Por ejemplo, que ahora Chambi Churar Sonchis, entre un asterisco, dice, Tan siempre ha utilizado en el tiempo pasado Tusu el ranki. Mira, fíjate. O sea, Tusu viene a ser el verbo que estamos utilizando. ¿Ya? Y lo voy a poner pequeñito para que entiendan. Pero siempre Tan va a ser un elemento que nunca se va a separar del sufijo ranki. Y esta expresión se traduciría como tú, ¿ya? Bailaste en un tiempo pasado. Y para el caso de noca, siempre hemos utilizado el rane. Fíjate, igualito, el tusu vamos a convertir en un elemento complementario para que entienda. Aquí está, mira. Voy a poner con verdecito si es posible para que se diferencie, ¿ya? Entonces, Noca también ha sido un recurso que siempre va a ir en el tiempo pasado, ahí hemos visto todo esto. ¿Con qué recurso va a ir? Con el Rani. Y cuando yo pongo el Rani, mi expresión sería de la siguiente manera. Tú o yo bailé. Yo bailé. Entonces, mi expresión es esta, pues. ¿Qué cosa? Tú bailaste, yo bailé. Ahora, cuando yo quiero, ya, en este caso, ya te he hecho recordar. Ahora, la pregunta va a ser lo siguiente, estimados. Si me preguntan con el can, voy a agregar el pita, campita. Pongo el kawa, mirar, y le aumento el ranking.
¿Por qué? El can siempre va a ir unido con quién? Va a ir unido con el ranki. Y aquí estoy utilizando mi pregunta. Can pita kawaranki. Pita. Mira, wauchepanachei. Esta es la pregunta que estoy utilizando hoy día. Can pita kawaranki. Ya está. Ahora, esa es mi pregunta. ¿Tú a quién miraste? Esa es la pregunta. Ya tapu yugamo wauchepanachei una puncha. Hina kastinka y matatas no karuaima. Can pita kawaranki. Yo voy a responder en el tiempo pasado. Y mi respuesta sería, no ca, y utilizo una profesión, utilizo un animal, utilizo una persona. Si no quieres utilizar personas, puedes, digo, en este caso, el vocabulario de personas o miembros de la familia en quechua, puedes poner un nombre. Puedo poner Noca Juan y le pones ta de frente. Noca Juan, ¿qué cosa? Kawa Arani. Estoy respetando mis reglas y dice no ka juanta kawaran. Y aquí mira, el ta. Siempre voy a respetar este recurso. ¿Me entiende? O sea, siempre, estimados amigos, va a jugar así. Ya sea que en el tiempo pasado presente me preguntes, pero estas reglas que les estoy enseñando son reglas que no vas a cambiar. ¿Y qué elemento, profesor, de aquí puedo cambiar? Mira, veamos aquí abajito. A ver, mira, los elementos que van a cambiar para toditos es lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a poner. Aquí, mira. Uno. Y mata, ¿ya? Podemos cambiar, ¿qué cosa? Podemos cambiar el sustantivo o objeto, ¿ya? En vez de Juan, pues Juan, María Tjauren Khan, Lucio Tjauren Khan, Mamá Tjauren Khan, Taite Tjauren. Pero este recurso que estoy poniendo aquí, solo estito, va a ser el elemento que puede cambiar si tú deseas. Ahora, otro que va a cambiar es la raíz verbal. Aquí está, mira con negrito, y te va a poner otro recurso que va a cambiar siempre, o si quieres cambiar, podemos cambiar la raíz, ¿ya? La raíz verbal. Puedes cambiar cada uno de ellos. En vez de decir, por ejemplo, Noka Juan Jawarani, va a depender. Campita y Anaparanqui. Noka Juanta y Anaparani. Campita Mascaranqui. ¿A quién buscaste? Noka Juanta Mascarani. Y siempre va a ser esta la estructura. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que para el tiempo pasado, si tú has entendido el tiempo presente, el tiempo pasado ya es algo más sencillo que tú tienes que conocer. Por eso, solo estas primeras clases te vas a dificultar. Luego, todo lo demás, estimados amigos, va a ser pichanga, pichanga, pichanga. ¿Ya? Por eso un poquito nos estamos demorando en las primeras clases porque necesitamos que entiendan correctamente cada uno de lo que estamos haciendo. Ahora yo te pregunto, Yao, Kan, Pit Jabaranki, ¿cómo me responderías? A ver. Vamos, respuestas, quiero respuestas. Kan, Pit Jabaranki. Y me cama. Uy, vamos, vamos. A ver. Yo les pregunto a ustedes que están ahí en las clases, yo les pregunto y te digo, a ver, chicos. No, mamaita kawarani. Ah, puede ser, muy bien, excelente respuesta. Dice aquí. Maestro, Sí, me pregunto. maestro, noca ñañaykita kawarani. Ya, mamaita, Hawa, Arani. Me dice, Voy a esperar de 14 minutos. noja, No, ñañaykita, Hawa, Arani. En este caso, esta respuesta le estás diciendo a una mujer, ¿sí o no? Ñañaykita, Hawa, Arani. Sí. Ya. Muy bien. Siguiente Nuca respuesta. huacaykita kawarani. A ver, uno por uno. Nuca huacaykita kawarani. Wakai, Kita, Hawa, Ran. Otra respuesta. Noka, Kusaykita kawarani. Sukosanta, Hokpat, Hawastaki, Koseguito, Kusaiki. Kawaran. Ya. Kawarani. Yeah. Otro.
Otra respuesta. Nunca, ¿Cómo sería? Noqa wawayta qhawarani. Wawaita Hawarani. Muy bien. Excelente. Noqa wasita qhawarani. Noqa wasita Hawarani. Excelente. Muy bien, wow, esto me alegra que ustedes hayan entendido lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿ya? Excelente, wow, Panache. O más respuestas necesitamos, a ver, más respuestas. Unos 5 respuestas más. Churaykita Kawarani. Noja churiquita jawarani, ¿ya? Noja churiquita jawarani. Jawarani. Vamos, otra respuesta, me falta 4. Vamos, 4 respuestas, 4. Profesor, y yo no miré a nadie o yo no miré nada. Ah, muy bien, interesante. Ya. Muy bien. Ahora, estimados amigos. Interesante la pregunta. ¿Ya? Aquí hay algo interesante para todos. ¿Cómo decir 2 puntos? ¿Ya? A nadie, por ejemplo, a nadie. Con nadie. De nadie. ¿Ya? Para nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Oye, ¿para quién estás llevando? Para nadie. ¿Con quién estás andando? Con nadie. ¿De quién estás hablando? De nadie. ¿A quién estás mirando? A nadie. O sea, ¿cómo decir cada una de estas expresiones en el quechua? Imagínate, ¿cómo puedo? Noqa mana ñañaykita qhawaranichu. Ya, pero en este caso estamos diciendo, ¿ya? No sería noqa mana pitapas qhawanichu. Ajá, muy bien. Ahorita les voy a explicar. Cuando nosotros nos encontramos con esta situación, estimados amigos, debemos entender una cosita muy interesante que les voy a plantear. Para terminar ya esta noche. Para casos más adelante, debemos aprender lo siguiente, ¿ya? Utilizar el tapas o el pas, ¿ya? A ver, un ratito. Mana, ¿ya? Al mana, luego le agregas el pronombre interrogativo, a este le agregas el sufijo que lleva y a este le agregas el pas. Siempre. Entonces, estimados amigos, si tú quieres responder a nadie, para nadie, con nadie, 2 recursos. El mana, que va a ser un elemento primordial, le vamos a agregar el pas. ¿Ya? ¿Y cómo es esto, profesor? Imagínate Mari, dirán todos. Cuando me preguntan cómo decir a nadie, con nadie, de nadie, para nadie, todo esto, ¿qué vamos a hacer? Simplemente debes entender lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que entender aquí? ¿Cómo me está mandando esto? Ya. Por ejemplo, tú me dices, a nadie, porque la pregunta es, pita, ¿no es cierto? Pita, ¿a quién? Entonces, en este caso, estimado Suauchi Panachay, yo voy a poner mi expresión de la siguiente manera. Pongo aquí el mana, pongo el pronombre interrogativo más su sufijo, que estoy utilizando el pita, y pongo mana pita. Y a este elemento que estoy poniendo, obligatoriamente le tengo que agregar el pas. Mana pitapas. Aquí sí tiene sentido. Mana pitapas. ¿Qué estoy diciendo? Esta expresión se traduce como a nadie. ¿Me entiende? A nadie. Mana pitapas. A nadie. Esta sería la traducción, pues, estimados amigos, de cada uno de estos recursos. ¿Me entienden? Entonces, ahora esto va a variar. Si en algún momento en vez del pita utilizamos piwan,
Tú dices mana piwampas. Si utilizamos piman, mana pimampas. Si utilizamos pipaj, mana pipajpas. Va a depender mucho, ¿ya? ¿De qué va a depender? De la pregunta que vamos a ir planteando. Pero la fórmula, estimados amigos, aquí está. Mana al inicio, ¿ya? Mana al inicio y el paz, si está con guioncito, al final, para este tipo de situaciones, ¿ya? Esto hay que entender. ¿Ya? Mana pitapas, mana piwampas, mana pipajpas, mana maitapas, cuando pasemos a otro pronombre interrogativo. ¿Ya? Entonces, si me pregunta y me dice, oh, campita kawaranki, simplemente pongo mana, luego me dice el pita y le agrego paz. Ya está. Ahí terminaría mi respuesta. Mana pitapas, a nadie. ¿Me entiende? ¿Me han entendido o no me han entendido? Ari, Ari, ¿Ya? Entonces, estimados amigos, así tiene que ser nuestras respuestas. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, creo que con esto esta noche nos quedamos. Seguimos en el PITA. Unas dos clases más para entender todo lo que es PITA y luego vamos a saltar, vamos a volar en los demás temas. Aquí nomás estamos explicando un poco de manera más didáctica para que ustedes puedan entender. Ya, estimados, entonces, si no hay alguna otra pregunta, por favor, nos tendremos que ver el día viernes en nuestras clases. Tengo que prepararme, tengo clases a las 8 de la noche. Así que, estimados amigos, aquí terminamos la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿O alguien tiene una pregunta, duda, comentario, reclamo? Cancho, manacho. Profesor, no, kanita mo sirani. Video ko na hasta which is ingin niya chudraiman. Ya voy a subir. Es que a veces demora en cargar YouTube. Antes era Por favor, instantáneo. profesor, es que ves Ya. no entramos. Ya, está bien, voy a subirlo, ¿ya? Estimados, entonces con eso nos quedamos. Nos vemos el día viernes. Tupa con Anchiscama. Tupakunanchiscama Kama hamauta. yachachiñay. Alintuta Zapanca, Hominichis Pacachu. Risa, risa.